Hola, soy Alex Posito y en este vídeo te voy a hablar sobre la segunda fase post cirugía del ligamento cruzado anterior con o sin sutura meniscal, y lo que vamos a ver en este vídeo son la progresión de fuerza, qué objetivos centrales tiene la fase y la progresión al impacto que debemos hacer en esta fase. Yo llevo 9 años en este mundo de la readaptación, sobre todo este último año y medio enfocándome a la parte de readaptación de rodilla y desarrollando el método 4F, mi método adaptado para que puedas volver a tu deporte minimizando el riesgo de recaída cuando estés volviendo a practicar el deporte que amas. Para empezar, es muy importante que veas que la progresión en tu readaptación no va a ser por el tiempo que hace desde que te has operado, sino que por los objetivos que sí que vas asumiendo conforme van pasando el tiempo y vas haciendo ejercicios adecuados para poder ir progresando. Por lo tanto, quitando la sutura meniscal, que sí que es cierto que debemos esperar entre 3 y 4 semanas para apoyar la pierna, tenemos que ir haciendo ejercicios para poder ir consiguiendo objetivos e ir evolucionando en nuestra recuperación. Es importante que los criterios que vayas a tener para pasar de la primera fase a la segunda fase sean estos, sobre todo la extensión completa de la pierna. Debemos centrarnos también en la flexión que pase de 100 a 110 grados, y dejar las muletas teniendo una marcha que no haya cojeras. Sobre todo es importante que esto se conseguirá si tenemos una extensión completa y esa confianza en la pierna para que podamos apoyar todo el peso en la pierna. También es importante que cuando hagamos ejercicios asimétricos como una zancada isométrica no tengamos dolor en la rodilla. Y también ver que nuestra rodilla, la inflamación y el dolor lo maneja para curarse, para sanarse, por así decirlo, de manera autónoma. Por lo tanto, aunque no tengamos que medirnos con el tiempo, sí que hay un rango aproximado de inicio y fin de esta readaptación o esta segunda fase de readaptación. Por lo tanto, para empezarlo sería más o menos en la semana 6, semana 8. Si no estamos en esto rango, que estamos más adelantados, quiere decir que algo no hemos hecho bien. Y para salir de esta readaptación, de esta fase de la readaptación, deberíamos de estar entre la semana 14 y la semana 16. He dicho, con la sutura meniscal y con una lesión condral, es importante tener ese freno puesto para no acelerarnos a la hora de apoyo, porque toda la reconstrucción que puedan hacer los cirujanos se puede ver comprometida si generamos antes de tiempo esa presión en la rodilla, ejercida sobre todo cuando tenemos apoyo con la rodilla puesta en el suelo, con el pie puesto en el suelo, que generamos esta tensión. Por lo tanto, es importante saber que si tienes una sutura meniscal o has tenido una reparación condral, es importante que tengas mucha paciencia para que así no te aceleres y no te puedas hacer daño en esta reparación que hayan hecho los cirujanos. Entonces, cuando estás en la segunda fase, ¿en qué te debes centrar? Te debes centrar en tres cosas primordialmente. La primera, la fuerza global; la segunda, la aceptación de carga; y la tercera, la tolerancia al impacto. ¿Qué significa la fuerza global? Que debemos empezar a movernos todo el cuerpo con ejercicios que sean globales, como bien indica el nombre, para que la pierna empiece a moverse y empiece a entender que puede tolerar esta fuerza y generar esta fuerza para poder generar y adaptarse a los rangos de movimiento. Es importante que la aceptación de carga, sobre todo, es que la pierna puede asumir esa fuerza para poder estar a una pierna, para poder empezar a andar normal sin cojera. Esto debería más ser la parte final de la primera fase. Pero es importante que veas cómo la aceptación de carga va a ser importante para luego, cuando te explique qué progresión de ejercicios tengas que hacer, la rodilla no tenga una hinchazón o no tengas ese dolor que pueda primordiar. Y la tolerancia al impacto es súper importante para poder volver a correr sin tener un posible riesgo de recaída o inflamación de la rodilla. Es importante que empecemos de menos a más. Es como todo en la vida, no puedes empezar a tope, porque si no, pues te vas a hacer daño o no lo vas a hacer bien. Por lo tanto, cuando el correr o la tolerancia al impacto es lo mismo. Luego te voy a explicar qué progreso te recomiendo que hagas.
También, a la par de la fuerza, es muy importante que no dejes de trabajar la movilidad. Si bien es cierto que cuando trabajes la fuerza, la movilidad irá implícita, porque lo que trabajamos con la fuerza es los rangos que vamos desbloqueando. Tu cerebro va diciendo, vale, esto sí que lo puedo hacer y no tengo ningún peligro hacerme daño. Lo que sí que necesito y que quiero que hagas en esta fase es empezar a trabajar con todo el rango de flexión completo, buscando esa flexión completa, siempre trabajando en ese 3-4 de dolor sobre 10 máximo y buscando esa hiperextensión. Si tú tienes una extensión de 0 grados, es decir, que la pierna se queda completamente recta, no significa que tengas esa extensión completa. Una extensión completa es con hasta -5 grados negativos, es decir, que la rodilla queda como para abajo, ¿vale? Y desde aquí es importante que este trabajo de movilidad para conseguir la flexión y la hiperextensión venga acorde, como hemos dicho, con el tipo de cirugía que hayas tenido, si has tenido sutura meniscal o no, para tener en cuenta y cuidado hasta qué grados deberíamos de llegar. Para sí mismo, una progresión que yo te recomiendo que hagas cuando empieces esta fase 2 es de pasar de bilateral a asimétrico a unilateral. ¿Por qué? Porque yo como lo enfoco es cuando estamos trabajando la parte bilateral, estamos volviendo a ejercer movimientos pluriarticulares, es decir, que intervienen muchas articulaciones para que la pierna vaya moviendo y que vaya haciendo ese trabajo de fuerza en todo el rango, que vaya asumiendo sobre todo, es decir, que tengas esa movilidad que hemos hablado de 3-4 máximo de dolor sobre 10 y que vayas haciendo, por ejemplo, un ejercicio que podrías hacer es una sentadilla con TRX, ayudándote a la pierna que no está operada para que así puedas bajar, dominar el movimiento y subir, tratando de enseñar otra vez a la pierna operada ese rango de movimiento y esa fuerza que debe generar. Para antes de pasar al unilateral, pasar a simétricos. ¿Qué es asimétrico? Que trabajo una pierna más que la otra y la otra, la que no está trabajando primordialmente, sí que está trabajando, pero no tiene el trabajo principal, te ayuda para darle estabilidad a la pierna para que así no sea un completo trabajo de estabilidad y fuerza a la vez, porque esto puede ser muy demandante y te puede generar, no te puede generar, perdón, inseguridad al quedarte solo a una pierna. Por lo tanto, un ejercicio que puede ser de asimétrico, que sería un split squat o una zancada estática, es decir, una pierna adelante, la otra detrás, y la de delante hace la primaria fuerza para trabajo y la de atrás te estabiliza. Así, dando más ayuda a la pierna operada, si es en este caso la que está delante, para que pueda trabajar sin tener ese miedo de balancearte y notar esa inseguridad en la pierna. Y una vez ya dominas esto, pasar a trabajos unilaterales para poder aislar completamente la pierna operada y la que no está operada para trabajar en fuerza y así equilibrar los niveles de fuerza de una pierna y la otra, tratando de también trabajar esta estabilidad y propiocepción tan importante para minimizar el riesgo de recaída. Aquí te voy a poner dos tipos de trabajo que ya te voy a contar un poquito que yo uno soy un poco reticente, pero sí que es cierto que hay evidencia científica de que se puede trabajar. Sobre todo es el trabajo isométrico y el leg extension. Yo el leg extension no lo pongo en esta fase de momento porque se decía, ahora está como bastante bajado, es decir, que ya no es cierto, pero no me acaba de gustar el trabajo porque decía que atacaba demasiado a la plastia y que podía elongar la plastia y que podía atacarla y podía hacerle daño a la plastia, ¿vale? Puedes añadirlo. Yo prefiero añadirlo un poquito más adelantado porque siento que no es del todo necesario meterlo en este punto, ya que si tenemos una buena activación del cuádriceps que hemos hecho en el trabajo de la fase uno, no creo que sea del todo necesario enfocarnos al 200% tan temprano en una extensión de rodilla o de pierna, haciendo la extensión de cuádriceps. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a ejercicios que realmente vas a poderlo trabajar, como por ejemplo en ser la sentadilla pistol. Así que creo que no es del todo necesario en esta fase ponerlo. Si lo pones, te puede ayudar, pero creo que no, el riesgo que te puede dar puede ser un poco elevado. Si lo quieres hacer, no hay ningún problema. También la isometría, porque la isometría hold que te pongo aquí, la isometría hold es la resistir la fuerza. Es decir, por ejemplo, tú puedes hacer dos tipos de isometrías, la de push
overcoming, así con inglés muy chulo, overcoming, que es empujar una barra y tratar de hacer todo tu máxima fuerza contra la barra, contra la pared, contra lo que estés empujando. Y el hold, que es de resistencia, que por ejemplo es ponerte debajo de la barra para resistir esta fuerza que te está trayendo, por ejemplo, contra el suelo en una sentadilla hold o una split squat hold. Y lo que consigues con los isométricos es, uno, no intervienen las articulaciones en movimiento, por lo tanto, eso está bajo protección. También se utiliza mucho en deportes de contacto en plena temporada para minimizar esas posibles molestias, pero en segunda fase de readaptación te lo recomiendo, puede ser una muy buena opción. Y con esto lo que conseguimos, aparte de evitar ese movimiento articular, es generar y reclutar muchas fibras musculares para poder hacer el máximo trabajo posible y despertar, que es muy importante en estas fases, el cuádriceps y todo el reclutamiento muscular para poder trabajar y generar esa máxima fuerza posible. Y aquí viene una de las partes más importantes de esta segunda fase, que es la introducción al impacto, una de las fases y de las partes que más miedo se suele tener, y es esta parte de evitar todo el golpe, porque siempre se ha dicho, o yo lo he escuchado al menos, que todo golpe te va a romper la rodilla. Y eso es absolutamente mentira. Todo golpe que no lo hayas hecho con buena progresión te va a romper la rodilla, evidentemente. Es como si yo me pongo a boxear y me quiero meter de primeras con Mike Tyson. Hombre, pues me va a hacer una paliza que no quieras para ti. Pero claro, si yo voy practicando y voy entrenando durante tiempo de menos a más, hombre, pues a lo mejor lo aguanto un asalto, ¿no? Sí, tengo mucha fe, pero bueno. Entonces, lo que te quiero comentar con esto es que el tema de los impactos necesito que vayas de poco, de más poco a un poquito más y en esta fase sin pasarte, porque esto va a ser una preparación al jogging o a la carrera. Por lo tanto, necesito que en esta primera fase te centres en hacer todo tipo de desaceleraciones o aprender a amortiguar esta caída. Luego, para que te haya menos trabajo, menos agresividad, por así decirlo, en la rodilla, te recomiendo muy encarecidamente que puedas hacerlo el trabajo o bien descalzo o también en superficies que sean más como césped, que te puedan amortiguar para evitar un poquito ese rebote que puede ser desagradable. Y una vez controles las desaceleraciones, empezaremos a generar potencia con, por ejemplo, saltos al cajón y pasar de diferentes saltos de dos a una pierna para irlo controlando y pequeños rebotes para que tu cuerpo vaya adaptándose a estos impactos. Entonces, cuando ya estés por la mitad de la segunda fase, es muy importante que antes de ponerte a correr como un loco, como una loca, lo que quiero es que te centres en dominar bien la técnica y que hayas hecho técnica de carrera como puede ser el march, pueden ser el marcha andado, puede ser un skip, ¿vale? Que sean el tipo de técnica de carrera y le vayas añadiendo pequeños rebotes para que sí tu cuerpo se vaya adaptando a hacer este tipo de trabajo y no te metas directamente pues a hacer 5 kilómetros. Hombre, pues a lo mejor moremos en el intento, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que te recomiendo es hacer una buena progresión y de esta progresión, una vez empecemos a correr, como bien te indico aquí, es hacer carreras de 30, 40 segundos seguidas con un andar, el coca creo que se llama, que es correr, caminar. Y de aquí lo que vamos a hacer es trabajar carrera, parando para poder recuperar, no darle tanto estrés a la pierna y así ir adaptando nuestro cuerpo también a la carrera. Sobre todo, el objetivo principal es perder ese miedo a la carrera y perder ese miedo a que nos hagamos daño al estar a una pierna y con rebotes. Por lo tanto, para acabar, lo que te quiero hacer es un resumen y que tengas en mente estas claves
porque son súper importantes. Es muy importante, sobre todo en las primeras fases, que haya variabilidad en tu entrenamiento. No más de 2, 3 semanas con el mismo tipo de entrenamiento. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que cambiar como un loco de ejercicios? No, no significa eso. No significa que el lunes tienes que hacer saltos a una pierna y el lunes que viene tienes que hacer triple tirabuzón mortal hacia adelante. ¿Vale? Lo que significa es que tenemos que ir subiendo las cargas, tenemos que hacer a lo mejor en 2 semanas un cambio a nivel de saltos, pero que sea una progresión adecuada, ir añadiendo a lo mejor en el calentamiento un poquito más de rebotes y sobre todo este aumento de carga e intensidad en tus entrenamientos. Es muy importante que sobre todo priorices la calidad antes de la cantidad. Si yo con media hora, 45 minutos hago un buen entrenamiento de buena intensidad, no es necesario que meta 20 días de entrenamiento a 2 horas cada entreno, porque vas a morir en el intento. Por lo tanto, es importante que tú veas cómo el cuerpo reacciona al entrenamiento. Por ejemplo, si tu rodilla se está hinchando, te duele, quiere decir que le estás metiendo demasiada caña. Por lo tanto, ahí sí que deberíamos de adaptar rápidamente el entrenamiento para bajarle esa carga y esa intensidad del ejercicio que estés haciendo, porque a lo mejor tu cuerpo aún no está preparado para poder hacerlo. Y para acabar, nada más que decirte eso, que una vez ya estés terminando la fase 2, que ya puedas dominar esa carrera, ya puedas hacer estos impactos sin molestia, ya tengas esa fuerza, una pierna y esa estabilidad, significa que vas a poder pasar a la fase 3, que ya empezaremos a hacer cositas de campo y que ya tocará empezar a hacer otra vez, gracias a Dios, desplazamientos y cosas que parece que ya estemos volviendo al deporte. Espero que os haya gustado este vídeo, os mando un súper abrazo y ya sabes, si te ha gustado, dale like y suscríbete. Un abrazo.